La entrevista. Saludamos a esta hora al analista político y de seguridad nacional Víctor de Currea Lugo para presentar el análisis de lo que acabamos de escuchar en Colombia y Radio sobre estas declaraciones en 2 días. El tema de lo expresado, la verdad de alias Macaco, en lo que ha expresado en este evento internacional liderado por Cancillería, pero también el otro componente, el evento en el que ha participado el presidente Gustavo Petro sobre la lucha contra la corrupción, evento internacional que se llevó a cabo en las últimas horas aquí en Bogotá. Profesor de Currea Lugo, muy buenos días, bienvenido a Colombia y Radio, ¿cómo está usted? Buenos días, muchas gracias. Un poquito temblorosa que estuvo ayer el país. Como decía el canciller, ayer hubo 2 temblores, el temblor social que produjo las declaraciones de Macaco y el temblor físico que sentimos en todo el país. ¿En qué piso lo agarró? 4. ¿Se movió bastante? Bastante. Les tocó salir corriendo con mis perritos como una prioridad. Bueno. Total. Sí, señor, y vamos a estar entregando, ya lo mencionamos en Colombia y Radio, esos tips, esos mensajes que nos deben funcionar sobre el momento de enfrentar un sismo, qué hacer y qué no hacer. A propósito del trino, señora. al canciller Álvaro Leiva acaba de trinar y dice, ayer hubo 2 sismos, el físico, el social y moral. El segundo por lo manifestado públicamente por alias Macaco, ex autodefensa AUC. Su versión será contrastada en la JEP. El anhelo de toda Colombia y las víctimas que se siga conociendo la verdad. Paz total igual a verdad total. Profesor de Currea Lugo, el análisis de lo que acaba de escuchar y todos los colombianos de lo expresado por alias Macaco. Se confirman muchas cosas que se sabían desde hace décadas como rumores a voces, pero que lo confirma él de viva voz y de primera mano. Bueno, lo primero que hay que manifestar es que no son hechos aislados. Se trata, además de que ya el país lo conocía, que estamos y estamos frente a un paraestado, una red que involucra empresarios, políticos, jueces, militares para controlar el país. Las elecciones en Colombia no las está eligiendo una gente que deposita una papeleta en una urna. Las decisiones de qué se aprobaba o desaprobaba en el Congreso, los mecanismos para juzgar a alguien jurídicamente por parte de la Fiscalía, el presupuesto que me imagino que en algún momento saldrá de la salud en las zonas controladas por ellos. Es decir, estamos frente a un real paraestado que había absorbido y que en algunas zonas sigue absorbiendo la totalidad de la política pública del país. Es decir, no es un hecho aislado. Esto no se trata de Macaco ni de Mancuso. Se trata de que aquí hay un paraestado establecido que todavía existe, donde se toman las decisiones de fondo. O sea, esto daría lugar para que se conmocionara el país y por eso la idea de terremoto moral que utiliza como figura el canciller Leiva no es cualquier cosa. Dentro de ese orden de ideas, uno esperaría que salgan nombres que son determinantes. ¿Quiénes compraron las armas para esos grupos armados? ¿Quiénes le guardaron la munición? ¿Quiénes les dieron la información para efectuar las masacres? ¿Quiénes conectaron con ellos para que los procesos penales en su contra quedaran engavetados? Es decir, lo primero que hay que mirar es que tenemos un paraestado real. Lo segundo, que ese paraestado tuvo un nivel de crueldad absoluto. Es decir, las cifras que hay, los datos que hay de desapariciones, de tortura, de asesinatos, de violaciones, no son una imaginación del Centro de Memoria Histórica ni de la gente que trabaja en derechos humanos. No, esto fue una realidad y sigue siendo una realidad. Los desplazamientos, la apropiación de tierras por parte del paramilitarismo, todo este tipo de cosas las tenemos ahí sobre la mesa que son fundamentales. La tercera cosa que hay que mencionar es que aparecen nombres que son determinantes todavía en la política colombiana, entre ellos el nombre del señor Néstor Humberto Martínez, que está asociado pues, por parte de Macaco con una serie de prácticas poco santas y no legales. Esto implica que el país tiene la oportunidad de saber la verdad y refuerza un elemento que ya había mencionado la JEP. De nada nos sirve que el señor Macaco dure 50 años o el señor Mancuso 50 años en la cárcel, sino que se establece un modelo que es el de justicia transicional, es decir, rebaja de penas a partir de el manifiesto de la verdad. Las madres de las personas desaparecidas, los padres de las personas desaparecidas
prefieren mucho, en los casos que yo he conocido, 1000 veces tener razón de los restos de sus hijos, de sus hijas, antes que tener al tipo en la cárcel por años sin saber dónde están sus hijos. Entonces yo creo que lo que se ha ganado es mucho, se abre una puerta muy grande y por supuesto van a tratar de montar de aquí en adelante todas las noticias que haya posible desde una prensa empresarial, propagandística, para tapar y tapar y tapar lo que se viene. Señor Víctor, usted lo ha dicho, unas declaraciones que conmocionan al país, a la espera entonces de que Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, pues hable ante la JEP, ¿no? Se estima que son 7 temas de los que él va a hablar. Pero ¿cuál usted cree que son esas primeras repercusiones que tienen estas declaraciones que dio ayer Carlos Mario Jiménez en el entorno político del país? A ver, varias cosas. La primera es evidenciar el irrespeto al proceso de paz que elaboraron los paramilitares con Álvaro Uribe cuando era presidente y que terminó en la extradición, a pesar de que había una promesa de no extradición. Entonces, todos esos rumores, entre comillas, de es que los están mandando a los Estados Unidos para que no digan nada, pues no eran rumores, era verdad. Una relación con las Fuerzas Armadas que muchas veces lo viví en carne propia, donde en instituciones militares uno iba a dar una conferencia y saltaban a decir, no, nosotros no tenemos ningún vínculo, hasta rechazaban el uso de la palabra paramilitar y resulta que van a haber aún más pruebas de las que ya ha mostrado la Comisión de la Verdad sobre ese vínculo orgánico, no era un vínculo accidental o espontáneo, sino orgánico entre las Fuerzas Armadas de Colombia y el paramilitarismo. Otra cosa importante, que ya lo mencionaba alguien de la mesa, es la parapolítica. Cuando Vicente Castaño hablaba de que tenían el 33% del Congreso, creo que se quedaba corto. Es decir, cuando se decide quién es el presidente, a quién se reelige, qué ministros hay por parte de eso, de la parapolítica no es es una broma, es una cooptación total del Estado. Grave, y ahí hay preocupaciones por parte de personas con nombre propio, tiene que ver con la criminalización de la justicia. O sea, tenemos una justicia criminal, no solamente en el cartel de la toga y en las acciones de la fiscalía, sino en una red de cómo se entiende la justicia. Es decir, yo pago y puedo comprar impunidad. Ese tipo de prácticas es brutal porque se aplica sobre todo a la gente que, pues, por supuesto, puede pagar, ¿no? Y tal vez lo más llamativo, yo creo que una de las medidas más interesantes va a ser qué pasa con los otros comandantes paramilitares o exparamilitares, porque esto puede dar lugar, ojalá, a una cascada de declaraciones que por fin nos enfrente a la verdad de lo que estaba pasando en este país y que explica buena parte de la situación social, de discriminación, de persecución, de asesinatos contra el movimiento social, contra el liderazgo social que se sigue viviendo. Profesor de Correa Lugo, usted bien lo dice, lo que hizo Carlos Mario Jiménez fue hablar con hombres propios y ratificar una serie de situaciones que ya la historia reciente de Colombia ha ido mostrando, pero pidió pista en la JEP. La JEP ya dio cita, de hecho. Va a ser en el mes de noviembre, 8 y 9 de noviembre, lo va a escuchar de acuerdo a sus pruebas, pues va a determinar competencia o no de la JEP y qué tan involucrado realmente en el conflicto armado estaba alias Macaco en su momento. Va a ser clave eso, ¿no, profe? Las pruebas que tenga. Ayer lo que hizo fue dar unas pinceladas que son suficientes para escandalizar al país y que el país hoy realmente tenga que estar hablando de esto, pero va a ser clave que las pruebas vayan en sintonía y en consonancia con todo lo que dijo, ¿no? Sí, claro, ahí hay que respetar, por supuesto, unos principios elementales del derecho. El, el derecho a controvertir pruebas, que por supuesto debe garantizarse a los involucrados, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso. Por supuesto, no se trata de caer en una lógica inquisitorial tan propia de nuestros tiempos, en que a la gente se le condena y se le destierra sin escuchársele en un proceso jurídico. Y yo creo que la JEP ofrece esas garantías. Ofrece esas garantías además de una manera, no a cambio de cárcel, sino a cambio de verdad. Eso nos coloca en una situación en la cual el país está viviendo cuando la dirigencia de las antiguas FARC
ha salido a reconocer sus crímenes, cuando algunos militares, no todos, pero algunos con mucha valentía además han salido a contar sus crímenes, y cuando ahora un sector del paramilitarismo plantea decir la verdad. De hecho, el mismo ELN ha dicho verdad toda, pero verdad todos. Entonces, la idea de verdad toda que menciona el canciller es muy, muy adecuada, y yo comparto también la idea de que verdad todos. Es necesario que la gente salga a decir exactamente qué fue lo que pasó, y sobre esa verdad podamos ahí sí entrar en un ciclo de no repetición. Es que es imposible reconciliarnos sobre la base de la mentira, es imposible reconciliarnos sobre una actitud de donde los poderosos pueden acceder a la justicia y cambiarla por dinero. Es decir, lo que se mostró ayer, que es evidentemente una minucia comparado con lo que se podría llegar a decir en el país, es muy triste porque nos está ubicando en el terreno de un Estado no fallido. Esa categoría a mí nunca me ha gustado, pero sí un Estado cooptado, no solamente por poderes locales en la Guajira, en la costa o en otros territorios, sino estoy hablando del poder central. Luego, la teoría de que el conflicto armado y nuestro conflicto social se debe a la falta de Estado, pues una vez más se desmiente. No, el problema no es la falta de Estado, el problema es qué tipo de Estado. Por un lado, reducido a las fuerzas militares, creemos que con policías y soldados se va a arreglar la problemática social del país, y segundo, entregado al paramilitarismo. O sea, hay un cuestionamiento de fondo sobre nuestra estructura política de las últimas décadas. Señor Correa, ayer el canciller Álvaro Leiva, luego del evento que se realizó ahí en el Centro de Memoria Histórica, atendió a los medios de comunicación, y así como usted dice, él hablaba acerca de la verdad toda, que un rompecabezas no se logra desarrollar o crear con la mitad de las piezas, sino con todas las piezas. Por eso la importancia de que alias Macaco estuviera entregando esa verdad que va a ser comprobada allí en la JEP. Importante también mencionar que en estas declaraciones de él tienen tanto de ancho como de profundidad. Estamos hablando de posibles atentados contra el hoy presidente de la República, contra el mismo canciller, contra el senador Iván Cepeda. Estamos hablando de cómo las AUC ingresaron a empresas del Estado como Ecopetrol y cómo participaban en la elección y reelección de presidentes en nuestro país. ¿Cuál es el impacto que tiene para la sociedad colombiana estos anuncios de Macaco que pueden llegar a ser revelados y comprobados para nuestro país? ¿Cómo hacerle entender a la ciudadanía la importancia de que desde las distintas voces, tanto de las víctimas como de los victimarios, se logre la paz total? Sí, definitivamente es una tarea compleja. Yo creo que a veces somos muy duros cuando evaluamos la JEP, pero lo que tiene por delante es una tarea muy grande, como fue una tarea muy grande y a veces no suficientemente valorada la tarea de la Comisión de la Verdad. Entonces yo lo que veo allí es que se comprueba una vez más que personas como a Jaime Garzón, que a personas como algunos líderes de las regiones, de las localidades, no fueron asesinados por un lío de faldas, como llegó a decir algún representante del Estado colombiano, ni porque estuvieran cogiendo café, como dijo alguna vez o sugirió el presidente Uribe con relación a el expresidente con relación a los falsos positivos. No, esto fue una política deliberada. La pregunta que hay que hacerse es hasta qué punto el asesinato de líderes sociales, que no ha parado en el país, sigue dándose por medio de las mismas estructuras criminales. A ver si quien dio la orden de los asesinatos del pasado no son los mismos que están dando las órdenes de los asesinatos de hoy en día en el país. Eso es una cosa importante. La segunda es que los magnicidios, como el que en su momento planearon contra el canciller Leiva, contra el senador Cepeda y contra el presidente Petro, pues no fueron tampoco una acción del narcotráfico, como nos hicieron creer de los magnicidios de los 80 y de los 90, que era que el narcotráfico se molestó y entonces Pablo Escobar es responsable de todo, ¿no? Eso hace parte, desde la época de Jorge Eliezer Gaitán hasta nuestros días, ese asesinar opositores como forma de resolución del conflicto es una constante. Y lo que nos estaba sugiriendo Macaco ayer claramente es que hizo parte de una política de Estado. La otra pregunta tiene que ver con la responsabilidad, ya no de quien apretaba el gatillo, sino quién estaba detrás, quién se beneficiaba. Estoy casi seguro que no fue el señor Macaco y el señor Castaño y el señor Mancuso que un día en la montaña dijeron, hombre, vamos a matar a Petro.
Yo creo que hay otras voces que le sugirieron matar a Petro, o que le ordenaron matar a Petro, o que planearon la muerte de Iván Cepeda, o que planearon la muerte del canciller Leiva. Es decir, lo que se debe investigar, y dentro de esa idea de verdad toda que mencionaba el canciller Leiva ayer, es clave que también sepamos quién dio la orden, quién estuvo detrás de todo ese entramado, o quién está detrás de ese entramado que se sigue dando de asesinato de líderes sociales en el país, de desplazamiento, de apropiación de tierras. Yo creo que es un momento para el país. Ahora, ¿qué me preocupa? Me preocupa que aunque ya desde los comienzos de la década pasada se venía hablando con mucha fuerza, desde hace 20 años, desde los 90 incluso se venía hablando del papel que jugaba el paramilitarismo en redes con la parapolítica, con los militares, con los empresarios. El país parece que no escucha, parece que no tenemos memoria y se nos olvida, y volvemos a repetir entonces lo mismo. Entonces, ahí es una oportunidad que debemos aprovechar al máximo para decirle al país que lo que realmente está pasando, y a partir de esa verdad, sí buscar caminos de reconciliación. Yo saludo el mecanismo de la JEP porque no es una inquisición, Sí. no se trata de quemar gente, sino de buscar verdad. Profesor de Currea, el tema de la verdad como base fundamental de la paz total y de la justicia que se busca es una petición expresa, es un planteamiento, un análisis que ha hecho el presidente Gustavo Petro. ¿Considera usted que la verdad es justamente esa base para llegar a la paz total? Yo creo que la paz total, como la expresó el presidente Petro cuando celebró el triunfo de su proyecto, su candidatura política, cuando dijo Gustavo Petro, yo soy Gustavo Petro, soy su presidente, que fue un acto además por demás muy conmovedor. No buscaba solamente entender la paz total como un problema de verdad. Sin duda, una pata de la paz total está en la verdad. Pero hay otra pata muy grande de la paz total que no se nos puede olvidar, que es la justicia social. A mí lo que me preocupa es la tendencia en muchos centros de investigación y en muchos analistas donde la paz se ha vuelto un problema de las consecuencias, y espero no ser malinterpretado. Es decir, si la paz la buscamos solo en las consecuencias de la guerra, es decir, solo en la verdad, solo en la JEP, pues estamos atendiendo consecuencias, y esas consecuencias, por supuesto, deben ser atendidas. Pero las causas de la guerra profundamente documentadas en este país, las razones por las cuales alguna vez el mismo presidente Gustavo Petro tomó las armas, siguen siendo una agenda pendiente. Con las FARC se avanzó en algunos puntos como verdad, como justicia, pero las causas del conflicto armado y social que vive Colombia, en el caso de la gran lista de temas que tocó las FARC, acuérdense que pasaron a los congeladores, y de los congeladores casi que a un cementerio. Entonces, sin duda, la paz total tiene que colocar un pie en la verdad, pero tiene que colocar otro pie en la justicia social, muy mencionada por el presidente Petro. Es decir, la paz es eso que se intenta ahora desarrollar en La Guajira. La paz es parte de la reforma a la salud. La paz debe entenderse como un todo. Por supuesto, en lo relacionado con el conflicto armado, pues hay que colocar, por supuesto, todas las cartas sobre la mesa y mirar ya, parafraseando al canciller Leiva, ya no solo las piezas del rompecabezas de la paz, sino que esas piezas del rompecabezas de la verdad, nos den pistas para seguir a otro rompecabezas mucho más grande que es el de la paz. Profesor, y ya que usted lo menciona, al canciller Álvaro Leiva, ha habido ciertos cuestionamientos, sobre todo de algún sector de la prensa, del por qué la Cancillería, por qué el canciller Álvaro Leiva fue el que organizó o citó a este encuentro por la verdad para la no repetición, esta versión extrajudicial de Carlos Mario Jiménez, y se cuestiona sobre si tiene o no las competencias, la facultad de la Cancillería para liderar este tipo de encuentros. Sobre ese tema, ese particular, ¿cuál es su opinión? A ver, yo creo que la paz es un deber de todos los colombianos. Creer que solamente es un problema del presidente Petro o del comisionado Rueda es de verdad no haber entendido la Constitución política del 91, ni entender la propuesta política del presidente Petro de la paz total. A mí me encantaría, por ejemplo, y espero que esto no suene exabrupto, aunque a algunos le parecerá, que el ministro de Salud sea capaz de liderar un proceso de paz total para saber cómo los dineros de la salud de la gente pobre y de los subsidios terminaron financiando armas y masacres. A mí me gustaría
ministro de Justicia, el doctor Osuna, también planteara debates en términos de cómo desde el sistema carcelario, por ejemplo, desde esa pequeña isla llamada IMPEC, se puede aportar al proceso de la paz total. Entonces yo no creo que la paz total sea un problema únicamente de Rueda, del comisionado Rueda. Y la segunda cosa central es que quienes conocemos a Álvaro Leiva sabemos desde los años 90, que fue la primera vez que yo supe hablar de su compromiso con la paz. Entonces, el creer que el ser canciller le exime de responsabilidad alguna, y más a un hombre como Álvaro Leiva, pues es no entender ni el momento político, ni el tipo de gobierno, ni lo que representa como persona Álvaro Leiva, que se ha jugado como muy pocos la paz, la búsqueda de la paz en este país, y desde el Partido Conservador. A ver, no lo pueden acusar de ser de izquierda ni de nada, un hombre íntegro que ha participado en todos los procesos de paz que ha podido, y eso me parece loable. Lo que nos tiene que escandalizar no es si Leiva mete las manos en la paz, lo que nos tiene que escandalizar es lo que dijo Macaco, es cómo metieron las manos en las listas electorales, cómo metieron las manos en los presupuestos, cómo metieron las manos en la información de inteligencia militar para producir masacres. Eso es lo que nos debería escandalizar. Lo otro es ese afán que tiene la oposición de que el problema es de formas. Entonces caemos en un debate de formas sobre si esa es competencia, y así nos quieren embolatar llegar a la verdad. Hay un anarquista español que yo recuerdo en la Guerra Civil Española, no porque haya vivido yo la Guerra Civil, sino porque la he estudiado con algo de juicio, y era Durruti, Buenaventura Durruti. Él decía, renunciamos a todo menos a la victoria. Entonces uno también podría decir aquí, renunciamos a todo menos a la verdad y a la justicia social. Entonces creo que hay un afán por querer buscar el lunar donde no existe y desviarnos el debate. Por eso un medio como el de ustedes es tan importante, porque lo que tenemos que hacer es plantear debates de altura, no solamente de formas. Hay cosas de fondo que no se nos pueden olvidar. Y a eso súmele, profesor, que el propio Macaco, y mirando a los ojos al canciller, le dice ayer que en su momento fue objetivo militar de ese grupo criminal, de las autodefensas, lo que lo convierte además en víctima del mismo conflicto, ¿no? Sí, en un país con una crisis de justicia tan grande, decirle a alguien como Álvaro Leiva que no tiene derecho a buscar la paz o la justicia, y no le está buscando por linchamientos personales, no le está buscando por desapariciones personales. El canciller Leiva no está usando ya amigos fiscales para decirles que hagan tal o cual cosa, no, le está buscando de la manera más noble, que es a través de la verdad y de la indagación con respeto al debido proceso. O sea, si algo nos puede quedar de ayer también es ese tipo de justicia. Es una justicia restaurativa, es una justicia que permite la reconciliación, no es una justicia punitiva. Como lo decía con relación a las víctimas, lo que quieren es saber la verdad. Y eso, si bien es cierto, no resuelve todos los problemas del país, resuelve los problemas de muchas familias. Cuando uno trabaja con familiares de desaparecidos o entrevista, por ejemplo, a las madres de Plaza de Mayo en la Argentina, pues lo que quieren es saber dónde están los restos de sus hijos. Entonces, ese modelo inquisitorial de cárcel, que es lo que rompe la JEP, que es lo que intenta romper en su momento los tribunales de Sudáfrica, de Ruanda, de Yugoslavia, pues sí, tiene falencias como todo en la vida, y puede ser mejorable, por supuesto, pero la actitud gallarda de Leiva hay que saludarla, porque es la persona que estaba planeando asesinarlo, está ahora dispuesta a colaborar con la justicia, y no lo está haciendo ni siquiera por miedo. Yo siento que hay una convicción real de que el país sepa la verdad. Claro, preocupa una cosa y hay que decirla, y espero no ser un mal agorero, o mejor dicho, espero ser un mal tranquilo. proyector, no llevar malas noticias, y no. la seguridad de Macaco. Estamos en un país donde los testigos se mueren, donde se suicidan, donde se caen los helicópteros. Es que ya le voy a preguntar, profesor, lo de Odebrecht y los testigos que se suicidaron con cianuro, pero espéreme 2 segunditos. Pero antes de cambiar el tema, también para conocimiento, hay que tener en cuenta también que en la Cancillería le adelanta una agenda de no repetición que es liderada precisamente por el canciller Álvaro Leiva, y recordar que en el mes de mayo esta agenda inició justamente en Juan Frío, cuando Mancuso estuvo allí, primero entregándole la versión y pidiéndole perdón a las víctimas, también con organizaciones internacionales que estuvieron
estuvieron allí mismo, y además entregó información sobre los antiguos hornos crematorios que sucedieron allí, y de allí nació el interés y la solicitud de Mancuso de pedirle a la Cancillería que mediara con la Embajada de Venezuela para precisamente buscar en las fronteras a esas personas dadas por desaparecidas. En esa agenda de no repetición, justamente se realiza el día de ayer este encuentro por la verdad y la no repetición, en donde alias Macaco tiene la oportunidad también de pedir perdón a las víctimas, de pedir perdón al canciller Álvaro Leiva, y de que lo escuchen las mismas organizaciones internacionales, así como la directora del Centro de Memoria Histórica y las personas que estuvieron allí presentes, sobre su verdad, sobre la verdad de lo sucedido en esto que hemos estado conversando en esta mañana sobre la corrupción, la política en nuestro país. Sin duda, yo creo que el problema es que se abren muchas puertas, ¿no? Se abren ya no solamente el problema de quién financió la guerra, sino cómo ese entramado de la guerra echó mano de las redes corruptas para generar otro tipo de acciones, o que en el marco de la guerra, porque aquí todo era culpa de las FARC, todo era culpa de las FARC, mientras el país se desangraba vía Ecopetrol, vía Odebrecht, vía contratos públicos, vía corrupción. Entonces es muy interesante a lo que nos estamos hallando. Ojalá el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también abriera un proceso sobre qué pasa con las finanzas de este país en medio de la guerra. Lo que pasa es que tenemos que renunciar a una idea que es terrible, y es la idea del conflicto armado. Esto no era un conflicto armado, es un conflicto social y armado, es un conflicto social, político y armado. Entonces, cuando le decimos armado, como que creemos que el problema del paramilitarismo es los 10 o 20 que estén con Mancuso y los 10 y 20 que estén con Castaño. No. El paramilitarismo es una forma de hacer política, es una forma de entender el monopolio de la fuerza, es una forma de entender las tareas del Estado, es una forma de administrar justicia y es una forma de apropiación de tierras. Entonces, cuando uno lo entiende así, se da cuenta que el paramilitarismo armado no es más que 2 o 3 peones y un alfil y una torre, pero que todo el ajedrez tiene muchas más implicaciones. Entonces, a veces cuando lo reducimos al conflicto armado, generamos unas limitaciones de análisis brutales porque no queremos ver las causas del conflicto ni las dinámicas por fuera de las dinámicas militares. Y en ese error han caído algunos centros de investigación. Entonces, yo creo que es un momento en que hay que complejizar para hallar algo más de verdad. Profesor Víctor de Currea Lugo, su análisis conciso sobre el tema de Odebrecht y las declaraciones del presidente Petro. Entendí bien la palabra conciso. Estamos con una agenda movida y ya vamos a hablar con el director del servicio me emociono geológico. con el micrófono. A ver, Yo sé, primero, profesor. Gracias. Lo que dijo el presidente en su momento en el año 2000 sobre lo que sucedía en este país en el 2009 o 2010 es cierto. Segundo, que el engranaje no es la coima que le dieron al portero del edificio, no, sino al dueño del edificio. Esto no es cualquier cosa. Que en Estados Unidos salgan a reconocer las implicaciones de bancos colombianos en esa corruptela no es cualquier cosa. Que un tribunal de Estados Unidos diga tienen que pagar esa multa, pero lo vergonzoso es que aquí en Colombia la justicia no haga eco de eso, ni tampoco la prensa. Entonces parece que el problema es si el presidente Petro se demoró 1 hora más en el avión o si llegó tarde a una cita, pero aquí se roban la Ruta del Sol, aquí con el dinero de los peajes y de los contribuyentes termina refinanciándose una red brutal de corrupción y eso no parece que fuera noticia en el país. Ahora, el caso del señor Pisano y de su hijo, de lo más doloroso que ha pasado en el país, es como una persona decente se manifiesta en contra de esa corrupción y termina suicidado. Entonces, por eso volvía yo al caso de Macaco, acordémonos de la cantidad de accidentes, yo no recuerdo el número, pero ya es como alrededor de 8 o 10 involucrados con la capacidad de tener información directa sobre el expresidente Uribe, que han terminado o suicidados o víctimas de accidentes. O sea, le recuerda a uno la película del Padrino y se da uno cuenta que lo que pasa en Colombia no es broma.
Ese es el tema preocupante. Profesor, gracias por ese análisis, por estar con nosotros. Siempre bienvenido a Colombia Radio. Sus luces son fundamentales para seguir hablando de este tema que, como usted también lo indica, vendrá una larga lista de declaraciones para seguir ahondando en la verdad, en la búsqueda de la verdad. Gracias, profe. Muchísimas gracias a ustedes y buen día para todos los de la mesa. Colombia Hoy Radio.